Bienvenidos a bordo, a esta noche que empieza una oleada de restricciones para la circulación. Casi no podríamos volar con el avión, pero bueno, esto va a merecer análisis porque el gobierno no estaba dispuesto a imponer tantas limitaciones a la actividad económica y laboral en la Argentina. Pero debe haber una enorme inquietud sobre el tema de la segunda ola o los nuevos casos, debido a que han tenido que incluir todo esto que no pensaban hacerlo. Sobre eso después, en todo caso, vamos a hablar porque hay que sumar las enormes dificultades para la compra de vacunas. Los laboratorios ni aceptan siquiera los anticipos para la compra de vacunas. Y no hay posibilidad de hacer siquiera tampoco compras en firme. La Argentina, en todo caso, va a recibir, según retazos de este mercado tan particular de las vacunas y tan nuevo, con el cual va a tratar de mitigar parte de lo que mucha gente teme como una especie de maroma del virus. Suspendo acá para empezar la esencia del programa, que tiene características políticas o económicas, con una pregunta. ¿Qué fue a hacer el ministro de Economía, Guzmán, a la reunión, a la sesión, donde se aprobó el nuevo proyecto de ganancias por el cual todos están de acuerdo? Todos. Salvo quizá los que tengan que pagarlo, pero esa es otra cuestión. Están de acuerdo en particular en haber cambiado la escala. Pero dentro de toda esa operación que significó la aprobación del proyecto, mucha gente vio a una figura comandando esta iniciativa, que fue Sergio Massa. Por lo tanto, cuando aparece el ministro Guzmán, más de uno se preguntó qué estaba haciendo ahí. Quizá pasó y vio luz y entró, ¿no? Es una posibilidad. De pronto dijo, voy a visitar a algunos amigos que tengo. O, ¿quién lo mandó? ¿Él o ella? Voy a, Javier, a resolver este enigma antes de terminar el programa. Yo te pido que por favor lo resuelvas porque después al que llaman es a mí para preguntar tus enigmas. Ah, porque después no... Tengo algunos más. Ah, bueno. Tengo algunos más porque quizás vamos a vestirlo más que de enigma, de dato. Hay un dato referido a un pájaro, al cuervo. Hay cuervos en la coalición oficial y hay cuervos en la coalición opositora. En la coalición opositora hay una figura que de repente nos conmovió a todos, porque lo defienden con un denuedo y una vocación todos los opositores que sorprende. Me estoy refiriendo al caso de Pepín Rodríguez Simón, convertido en el jefe de la mesa judicial de Macri, que ordenaba, digamos, las iniciativas judiciales contra Cristina Kirchner y parte de su elenco. Es notable cómo lo defienden a Rodríguez Simón y es notable cómo del otro lado lo atacan a Rodríguez Simón. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, un paso, y después resolvemos los enigmas, a escucharlo al jefe de gabinete Santiago Cafiero, a ver si nos dice alguna verdad. Turismo en todo el territorio nacional. Y lo hicieron con cuidados. Y realmente, cuando tuvimos un brote, un pequeño rebrote en el mes de enero, o fines de diciembre y en el mes de enero, supimos entre todas las jurisdicciones, el gobierno nacional, las provincias, los municipios, las cámaras empresarias, el sector privado y la sociedad en su conjunto, llevar adelante unas vacaciones cuidadas, llevar adelante un turismo cuidado. Esto es lo que queremos también proponer,
necesitamos que ahora en Semana Santa, un fin de semana largo, revalidar todos los protocolos que tenemos activos y que necesitan reforzarse, que necesitamos entre todos y todas volver a esas políticas de cuidado individual, de cuidado personal, que se transforman en cuidado colectivo. De este modo vamos a hacer una reunión el día de mañana entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Transporte, las aerolíneas, las cámaras empresarias y los sectores involucrados en el turismo para revalidar todos los protocolos que tenemos, volver a ponerlos con mucha visibilidad, porque necesitamos nuevamente que, así como tuvimos un verano cuidado, tener una Semana Santa cuidada. De eso va a depender que todas las actividades que hemos logrado desarrollar y gestionar con el virus podamos seguir llevándolas adelante. Por último, las actividades educativas. Las actividades educativas son prioritarias. Necesitamos continuar con la presencialidad posible y cuidada en las aulas. Ahora, lo que tiene que quedar claro es que todas las actividades conexas, es decir, las actividades que luego pueden desarrollar niños, niñas y adolescentes a partir del encuentro o del reencuentro que se da en las aulas, esas actividades deben ser cuidadas, deben cumplir los protocolos. Por eso nosotros queremos hacer hincapié en que lo que se ha aprobado, lo que estamos probando y llevando adelante es la presencialidad en las aulas. Por eso necesitamos que el resto de las actividades que se están desarrollando se minimicen a la máxima expresión. Necesitamos volver a las políticas de cuidado que supimos tener y con las que supimos conseguir toda esta adaptación que hicimos a gestionar en pandemia y a construir vínculos y una nueva vida también a partir del coronavirus. Aprendimos a producir, aprendimos a viajar, aprendimos a vincularnos, aprendimos también a disfrutar del turismo o de actividades sociales, pero lo hicimos siempre con cuidado. Estos pasos son necesarios porque necesitamos, sobre todo, poner nuevamente en eje la situación en la que estamos. El riesgo epidemiológico está creciendo en nuestro país. Tenemos, evidentemente, una circulación comunitaria que está con avance sostenido desde el punto de vista del aumento en diferentes jurisdicciones. Y ahora sí yo le dejo entonces la palabra a la ministra de Salud, a Carla Bisotti, para que ella pueda detallar la siguiente cantidad de medidas que estamos adoptando el día de hoy y que van a empezar a regir a partir del día de mañana lunes. Gracias, Santiago. Como decía el jefe de gabinete, buenas noches a todos y todas. La situación epidemiológica es preocupante, se ve un aumento sostenido del número de casos en la mayoría de los departamentos del país, y en ese sentido es muy importante recordar que el DNU vigente, el Decreto de Necesidad y Urgencia, propone en su artículo 4 dos indicadores que ponen en valor y que estiman el riesgo epidemiológico. El primer indicador es el que también aprendimos en este tiempo, que es la razón de los casos. Comparo los casos de los últimos 15 días con los 15 días previos, y si ese número es mayor de 1.20 significa que están aumentando, y es un indicador precoz, temprano, de ese aumento de los casos. Y el otro indicador es la incidencia de casos por 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Cuando esa incidencia es de más de 150 por 100.000 habitantes, también significa que es un indicador de alerta, es un indicador preocupante en relación al aumento del número de casos. Desde el Ministerio de Salud de la Nación, con las áreas de epidemiología de Nación y de las 24 jurisdicciones, se analizan permanentemente esos indicadores, y en el día de hoy el último análisis nos muestra que son 45 los departamentos de 12 jurisdicciones que tienen esos dos indicadores como de riesgo en aumento, y que son 4 departamentos de 4 provincias que tienen el indicador de la incidencia por arriba de 150, de la incidencia por 100.000 habitantes en los últimos 14 días por arriba de 150, siendo esos 4 departamentos son aglomerados urbanos muy importantes, por eso se los considera también como de alto riesgo, y es por eso, en función de toda la evidencia científica y de toda
las experiencias que han tenido las 24 jurisdicciones, la sociedad y, por supuesto, el Gobierno Nacional, y en función a este artículo 4 del DNU vigente, se recomienda a los gobiernos provinciales y municipales generar estas medidas que han tenido impacto positivo, como decía el jefe de gabinete a mediados de diciembre, cuando logramos en Argentina estabilizar, disminuir ese aumento de casos, esas medidas que son intensivas, localizadas a la mínima unidad geográfica, transitorias, para poder también categorizar las actividades de alto riesgo, de mediano riesgo y de bajo riesgo, para que también, como decía el jefe de gabinete, podamos sostener todas las actividades productivas, económicas y este turismo con cuidado, que ha sido un valor muy, muy importante durante este año que ha pasado, este verano que está pasando. En relación a las variantes, esas mutaciones del virus SARS-CoV-2 que implicarían, si ingresan al país y si se transmiten, un riesgo importante, ya que son más transmisibles y en algunos casos más letales, es muy importante informar que no son una variante que circula en forma persistente en nuestro país, pero sí que se han detectado 45 casos de personas que se han aislado, en 28 casos la variante del Reino Unido, en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y en Tucumán, y 17 de la variante Manaos en Cava, en Córdoba y en Santiago del Estero. Tanto en Córdoba como en la Ciudad de Buenos Aires, un número importante de esas variantes, de los viajeros en los que se ha detectado esa variante, no se ha encontrado un nexo epidemiológico, así que eso genera una preocupación más alta, por eso los cuidados también maximizarse en estas áreas. Finalmente, recordar las medidas que recordamos siempre, ese cuidado, esa responsabilidad individual que tiene impacto colectivo, los 2 metros de distancia, el uso de tapabocas, el higienizarse las manos y el realizar actividades al aire libre preferentemente o en ambientes aireados. Ese rol individual que es tan importante también en relación a que si tenemos síntomas no minimizarlos, consultar inmediatamente, evitar el contacto con otras personas, si somos contacto estrecho de algún caso confirmado, realizar ese aislamiento para que en caso que tengamos síntomas podamos interrumpir esa cadena de transmisión. Como decía el jefe de gabinete, todo esto ha sido un esfuerzo muy grande durante todo este año y necesitamos redoblar ese esfuerzo, estamos seguros. Confiamos en que estas medidas, sumadas a las que se tomaron ya en relación a la restricción de vuelos, los controles en la frontera y el refuerzo del control de ese aislamiento que tienen que realizar las personas que regresan del exterior, van a realmente favorecer este objetivo que tenemos, que es minimizar la transmisión del virus, enlentecer lo más posible el aumento de los casos y poder seguir dando tiempo a vacunar a la mayor cantidad de personas posibles que tengan factores de riesgo y de esta manera podamos avanzar en nuestro objetivo. Muchas gracias. Esperemos y confiemos en que estas nuevas medidas se correspondan con las lecciones que se aprendieron el año pasado. Que el año pasado, en general, esto es una creencia colectiva, no fue demasiado feliz la gestión del gobierno con relación al COVID. A pesar de que el gobierno y el propio Alberto Fernández imaginan o creen que realmente fue muy buena su gestión. Tanto que anoche mismo consideró que Ginés González García es el mejor sanitarista de la Argentina. Queremos explicarle que cuando faltan vacunas, como están faltando en la Argentina, como uno de los escalones de toda esta situación tan complicada, la verdad es que me parece que no están viendo la realidad. En citarlo a él como el hombre que verdaderamente es el mejor de la Argentina. Porque si en él hubiéramos tenido que confiar, la situación era patética para el país. Me suspendo acá y vuelvo al capítulo que estábamos iniciando y que afortunadamente se interrumpió por la cuestión de los anuncios de Cafiero y de la señora Bisotti, a un tema de lo que llamaba el Cuervo. Yo me refería al Cuervo como un amante, un personaje que es Pepín Rodríguez Simón, hoy figura central de la oposición y figura central del oficialismo, unos para defenderlo, otros para atacarlo, y que es un amante literario en Edgar Allan Poe.
cuya obra más conocida es sobre la ausencia, a partir de un poema sobre el cuervo. También llaman al cuervo, y esta es la razón por la cual cito, de que hay cuervos en el gobierno y cuervos en la oposición, al señor Andrés Larroque, que es cuervo no por su pasión por Edgar Allan Poe ni ninguna otra inclinación literaria, sino porque es hincha de San Lorenzo. Tomen en cuenta el nombre de Larroque, una alta figura de la cámpora que posiblemente sea el próximo reemplazante de Daniel Arroyo en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cuáles son las razones por las cuales la situación de Arroyo aparece un poco comprometida, más allá de que salió de un epicentro tormentoso hace un tiempo? Es que la caja, esa caja que se maneja con relación a los planes, es absolutamente formidable. Y hay alguna observación por parte de la cámpora o del cristinismo de que se favorece, o hay algunas personas que obtienen mayor cantidad de planes que otros. Ustedes piensen que uno de los programas de los piqueteros es de 82.000 millones de pesos, según estimó el otro día en una nota un periodista de este canal, el señor Clipan. Larroque, si se incorpora como ministro nacional, tal vez desaliente una idea de hacer algo interno más revulsivo, porque no estaba del todo conforme con la situación tradicional que mantiene la política del gobierno. Y en simultáneo la cuestión es cooptar esa área para manejar con alguien que está vinculado al universo de los pobres, cooptarlo para manejarlo. No sé si es el único cambio que se viene. Algunos hablan de seguridad también como uno de los posibles cambios por la interna entre Bernie y Frederick, y no sé si alguno más... Bueno, ha habido un episodio lamentable con la titular de la AFI, esta investigación que están haciendo sobre un tema de su hijo, plantaciones, etcétera, que en realidad lo que plantea es, alguien que está a cargo justamente de la inteligencia tiene la pesada carga de que pronto un familiar incurra en algún tipo de delito de estas características. No lo sé, pero hay movimiento. Un dato con relación a Larroque es sí, que la caja que se quedaría a Larroque es una de las pocas que no tiene la cámpora. Sí, entonces, ¿qué le queda? Esa. En fin, cambiemos de tema. La señora Cristina de Kirchner hizo el otro día un discurso con el aniversario del 24 de marzo de 1976, por la llegada del golpe militar. Hay una curiosidad notable en la señora Cristina de Kirchner. Siempre se olvida de mencionar a quién estaba a cargo del gobierno democráticamente en ese momento, que además era una mujer y era la esposa del general Perón, al general Perón al cual le quieren sacar todo. Lo roban en el mausoleo, se pelean por una presunta herencia, se vuelven repentinamente peronistas, tanto ella como Alberto Fernández. ¿Por qué ella no la nombra nunca a Cristina Fernández? Si los Kirchner estuvieron una semana o dos detenidos en determinado momento, pero la señora María Estela Martínez de Perón no solo le arrebataron el cargo, sino que la tuvieron condenada, presa, durante años. Lo de Cristina es un olvido histórico adrede y además, muy curiosamente, dañino para lo que es el género. Esto es una doble falta la que ella tiene.
Javier, para que no todo caiga sobre el kirchnerismo y el gobierno, quiero apelar al director a que me muestre la página de un libro, del último libro de Mauricio Macri, que contiene un error realmente inexplicable. Lo van a ver ustedes seguramente en algún momento, ahí está subrayado, donde en el libro aparece una referencia de Mauricio Macri a la muerte de su padre. Y dice que murió en febrero del 2018. Y en realidad, Franco Macri, su padre, murió en marzo del 2019. Que alguien no se acuerde, pero una vez que lo escribe, no pueda reparar ese error. Tal vez no lo escribió Macri o simplemente hizo una referencia. Pero, ¿y ese equipo extraordinario que tenía de figuras notables? Por ejemplo, el señor Abeluto, que creo que es el que terminó de redactar el libro, ¿no advirtieron este error? Que es un error realmente absurdo. Esto también tiene que ver con esa presunción que siempre mencionó Macri de que tenía el mejor equipo de la historia. Y cuando llegó al gobierno, 15 días antes, no sabía quién iba a ser su ministro de Economía, no sabía quién iba a ser su ministro de Defensa y tampoco sabía quién iba a ser su canciller. Y en algunos casos, a algunos ni siquiera los conocía. Me suspendo acá, Javier, para que hablemos de los libros, porque realmente hay una furia de libros. Macri se ha rediseñado como hombre político a partir de la presentación de un libro, ¿no es cierto? Pero no es el único, ya lo hizo Cristina Kirchner en 2017, lo hizo Elisa Carrió también, María Eugenia Vidal lo va a hacer ahora. Lo va a hacer prontamente y parece que esta moda... Perdón, y nos estamos olvidando del gran escritor, de Eduardo Duhalde, que creo que escribió o firmó como 2 docenas de libros. Sí, pero no escribió como es la moda ahora sobre su propia vida. Si bien escribió sobre su vida, no todos sus libros son, sino 12 libros de la vida de Valdés, sería mucho. Sí, ¿no? La curiosidad no es tan alto. Cristina no quería escribir como, bueno, Néstor no escribió. Néstor, realmente hay que reconocer la piedad que ha tenido por los ciudadanos y que decidió no inmortalizarse a través de un libro. Pero a Cristina, que parecía que no iba a escribir, ¿sabes quién le dio la idea a Cristina de escribir un libro? Te lo puedo recordar con un video. A ver, dale. Y también quiero agradecerle al que me dio la idea de escribir un libro, que está ahí en primera fila, es Alberto Fernández. A él también quiero agradecerle. A él quiero agradecerle la idea de escribir este libro. La verdad que cuando él vino y me dijo que lo angustiaba por ahí las cosas que se decían de mí, de Néstor, de los chicos, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra relación como pareja, me dijo, yo que los conocí a los dos juntos y los vi, me da mucha angustia que se escriban esas cosas, esas mentiras, y vos tenés que salir a decir, a contar eso y tantas otras cosas. Ahí empezó la idea de este libro. Bien, volviendo a Cristina, hay un dato bastante interesante, porque tanto usted como él, como yo y el universo de la Argentina está padeciendo una situación económica verdaderamente penosa. Tan penosa que la Argentina está reclamando algún tipo de asistencia semejante a la que el Fondo Monetario Internacional le va a dar a los países más pobres del mundo. Hemos llegado a esa situación. Pero ella, que es una dirigente política, ha planteado a sus íntimos una observación sobre el 2023. Considera que el 2023 la Argentina tiene que tener un presidente que sea economista, que tenga por lo menos un nivel de formación económica absolutamente imprescindible para tratar de domar este cuadro terrible que tiene la economía argentina.
Esto nos abre las puertas para varias consideraciones. Yo, que soy bastante elemental, digo, desaparece Alberto Fernández, que no puede pensar ni en la reelección. ¿A vos qué te parece? Y me parece que está haciendo campaña en favor de Axel Kicillof, el único que se me ocurre que es del riñón de Cristina y que tiene el conocimiento económico, por lo menos lo demuestra. Bueno, pero de cualquier modo es se confirma este dato, es una toma de posición bastante interesante y en alguna medida meritoria, porque se están dando cuenta de la realidad que tiene la Argentina. Vamos a pasar ahora a algo que en este programa tuvimos bastante repercusión, que fue la cuestión de las listas negras en la Cancillería. Las listas negras y la política exterior argentina, que en esta semana se conmovió por la pelea esta de pendencieros entre Lacalle Pou y Fernández, por la cuestión del Mercosur, aunque después se arreglaron, por el retiro de la Argentina del Grupo de Lima. Y frente a esa situación, y en particular sobre la discriminación y persecución, hemos hablado con alguien como el ex canciller Jorge Forí, un ex canciller que proviene del peronismo, proviene del menemismo, que estuvo en el menemismo con Felipe Solá, que estuvo no solo con Menem, estuvieron ambos con Domingo Cavallo, que es uno de los gestores principales de que la Argentina se haya, en ese momento histórico de los 90, inclinado por, digamos, el mundo occidental, por los Estados Unidos, por Gran Bretaña, tratando de conciliar intereses y tratar de ver si podían mejorar las relaciones. Cada uno tendrá la opinión que quiera sobre eso, pero tanto Solá como Forí pensaban igual que Menem, igual que Cavallo. Ahora, doctor Forí, embajador y canciller Forí, ¿qué es lo que pasó por la cabeza de Felipe Solá que haya cambiado tanto, que radicalmente se pasó para el otro lado, que parece mucho más defensor del mundo de los países nacional progresistas socialistas, como el de Maduro, por ejemplo? ¿Qué es lo que pasó por la cabeza de Felipe Solá, el actual canciller? La verdad, Roberto, que no te sabría decir cuáles son las circunvoluciones de la cabeza de Solá para que él haya tenido este giro. Yo, en la etapa que él fue el secretario de Agricultura, a lo largo de toda la gestión de Carlos Menem, inclusive con aquellas circulaciones, recordarás, en el Cadillac presidencial, sí. Por la pista de la sociedad rural, yo tenía una responsabilidad bastante menor, que era el director nacional de ceremonial, donde Carlos Menem era muy de prestar atención a cómo se desarrollaban las formas de los eventos. Y luego compartí con Felipe el tiempo que trabajé con Rucauf, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Felipe Solá, el vicegobernador. Lo que sí puedo decirte que a Felipe Solá le interesa muchísimo la política interna y sobre todo la política de la provincia de Buenos Aires. Y el mundo no es algo que lo inquiete. Pero bueno, él está ahora dedicado a las cuestiones del mundo. Bueno, y además hay un cambio radical, no solo con la administración tuya, de un gobierno a otro, sino que hay un cambio radical de él mismo, con su propia personalidad, con lo que decía, con lo que pensaba. Que Cavallo es la quintesencia, digamos, del neoliberalismo, para decirlo entre comillas, y Felipe era una persona que estaba en todos los cumpleaños, le llevaba cuadros de regalo, era un confeso de eso. La verdad que no te puedo dar alguna pastilla de esclarecimiento porque no logro entender este giro copernicano que ha tenido. Lo que sí tengo claro es que desde la gestión de la Cancillería en este año, 16 meses de gobierno, ha habido un giro que encierra a la Argentina y que encierra porque quieren una Argentina que pueda ser administrada de manera central. Por eso es que no queremos los acuerdos con la Unión Europea, por eso queremos apartarnos de todos aquellos grupos que significan compromisos con el exterior que cambien los datos de lo que tenemos que hacer internamente, sea en política, sea en materia económica o social. ¿Qué es lo que ha pasado en la Cancillería con las listas negras? Estas racias que están haciendo
dentro de la Cancillería, jubilando gente de prepo, porque llegó a determinado punto de edad, o no llegó todavía, pero obligando a retirar a la gente y de pronto reincorporando tipos que son muchísimo más viejos. ¿Cuál es el criterio? Creo que tiene una mirada absolutamente ideologizada. Ya en la última parte del gobierno de la presidenta Kirchner, digamos 2012 hasta el 2015, habían empezado convocando a los embajadores que estaban en el exterior, entre ellos me tocó a mí, yo no porque yo tuve suficiente tiempo en el exterior, pero cuando llegábamos acá nos teníamos que ir a nuestra casa. No había funciones para ser asignadas. Ahora han dado un paso más, digamos, aquella frase de Rosario, vamos por todo, ahora no solo los traen desde el exterior, sino que proceden inmediatamente a jubilarlos a todos aquellos que lleguen al mínimo de la edad jubilatoria, y nos estamos privando de gente enormemente formada y que no necesariamente todos los que jubilan son gente que se pudiera haber identificado con Macri. Estamos hablando de gente que trabajaba con Daniel Scioli, gente que tiene trayectoria en el peronismo, gente que tiene enorme trayectoria militando en distintas secciones o facciones del radicalismo. O sea, el tema es, quien no es un adherente pleno a la ideología K, a pie juntillas, y repite lo que se le dice, ese tiene que estar excluido. Ahora, en alguna medida, vos sos percibido como un hombre cercano, digamos, al peronismo, más allá de que fuiste canciller de Macri. Tu historia viene por ahí, igual que la de Felipe Solá. Y eso es un partido que se ha caracterizado por haber sufrido muchísimas persecuciones. ¿Cómo es posible que ese mismo partido tenga nada más que el propósito de perseguir gente dentro de un ministerio? Si fuera por mí, yo a ese ministerio lo cierro, pero eso es otra cuestión. Lo que no entiendo es la persecución individual simplemente por no estar afiliado. Yo creo que no piden afiliación, piden repetir el mantra. Y no es el peronismo el que está hoy en el gobierno, a pesar de que es el kirchnerismo. Y realmente el kirchnerismo no acepta que haya una voz disonante. Y la línea se fija, me parece, en el Instituto Patria, en el círculo que rodea a la expresidenta o hoy vicepresidenta. Ese es el sentido de cómo se alinea el Estado. Y por lo tanto, aparte, digamos que en la Cancillería siempre le ha suscitado a la doctora Kirchner algún tipo de inquietudes, porque era un mecanismo institucional de formación que decía, bueno, por acá se puede ir, por acá no se debería ir, y eso no le gusta. Y eso ha sido en el pasado, bueno, recordemos la denuncia que hace en su momento con el Fondo Fiduciario de Venezuela, el hoy ex embajador de salud. Bueno, todo eso ella lo recuerda como algo que es poniendo límites. Voy a ejemplificar el hecho con una persona, que es el caso de Luis Klecker, que era el niño mimado de Cristina, que Cristina lo conoció en una exposición sobre Evita, creo que en la costa oeste de los Estados Unidos, que desde entonces lo privilegió, lo cuidaba, lo tenía como un candidato impectore para ser canciller, y por último lo terminaron enviando como embajador a China. De repente lo despiden. Hablando de aparte del escándalo de cambiar 3 embajadores en un año con los chinos, lo traen de vuelta y lo dejan al segundo, a Bacanarvaja, que es pariente de ella. ¿Qué es lo que ocurrió en este episodio de China para que este hombre, que de pronto era el niño mimado, un candidato a ser canciller, se convierta en una persona que quieren mandar al exilio? La verdad que el caso de Luis Klecker es emblemático, pero hay un sinfín de otros nombres de la misma generación. Luis Klecker no solo fue la persona que la expresidenta conoció cuando él era el cónsul en Los Ángeles, sino que además fue el secretario de Relaciones Económicas Internacionales durante un periodo importante de su segundo mandato. ¿Sí? Además, ella lo escogió, todavía siendo presidenta, para que fuera al Brasil, como embajador en Brasil. O sea, que tiene todas las credenciales de un diplomático que puede pensar como tal o como el otro, pero es un hombre de una enorme competencia, viene de una familia que tiene varios otros hermanos diplomáticos, su padre fue cónsul general en Puerto Rico, o sea, tiene una trayectoria
y un papel que ha cumplido. Entonces resulta inexplicable. Yo creo que ahí hay como una maniobra de intereses en función de que quede Sabino Vaca Narvaja o no en el puesto y que creen que le estaba mal, y lo hicieron de una manera grosera, porque bastaría que haber dicho, mira, Luis, vamos a disponer tu traslado a otro lugar para que quede Sabino Vaca Narvaja. Esto, para los chinos, es algo grave porque los chinos andan hoy, en este tiempo, en busca de el reconocimiento de su carácter de primacía o de primacía aspirante que tienen en el mundo. Y por lo tanto querrían allí los embajadores de mayor volumen, así como otros países se preocupan de mandar sus embajadores de más volumen a los Estados Unidos o a Rusia, o como nosotros lo hacemos en Brasil o Chile. Nos queda un capítulo más con Faurí, ya sobre cuestiones más precisas con relación a la política exterior. Pero hay un dato en esto de las jubilaciones que nos importa mucho, porque es una suerte de método que está imponiendo el gobierno. Ustedes ven que sacan, expulsan, despiden a gente de la Cancillería, bien o mal, amigos o no, mayores, cuando en realidad la plenitud de un embajador no está exactamente en el momento de ser un joven. Lo mismo ocurre con la justicia, lo mismo ocurre o está ocurriendo con organismos públicos. Es un método que ha elegido el gobierno de los Fernández para sacarse gente de encima sin importar la cuestión ideológica o importando la cuestión ideológica, porque a los suyos los mantienen, para abrir el camino e incorporar otra gente. ¿A vos no te parece así, Javier? Sí, no solo es así, sino que se parece mucho a lo que está con lo que se emparenta la Argentina con Venezuela, se parece mucho a lo que hizo Hugo Chávez allá por el año 2010, cuando intimó a jubilar a gran parte de la justicia venezolana, que bueno, a partir de ahí tomó el control y el modelo bolivariano fue imparable. Bueno, Javier, ya que estamos en este capítulo de los preferidos o no preferidos, vamos a una curiosidad que vos conseguiste, que Cristina de Kirchner es como Mirta Legrand, trae suerte, por lo menos para sus abogados, lo mismo que Milagro Sala. ¿Me podés explicar por qué? Empezamos con Milagro Sala, porque los abogados de Milagro Sala, al igual que los abogados de Cristina Kirchner, tienen mucha suerte y se han colocado en funciones de gobierno muy rápidamente luego de representarlas. Por ejemplo, Elizabeth Gómez Alcorta, una de las abogadas más notorias de Milagro Sala, hoy es la ministra de Género, Mujeres y Diversidad. Pero no es el único caso, tenemos también a Paula Álvarez Carreras. Paula Álvarez Carreras es la directora del Cuerpo de Abogados de la Secretaría de Derechos Humanos, otra mujer que participó de la defensa de Milagro Sala, igual que Ezequiel Uriarte, otro hombre que participó de la defensa de Milagro Sala, que hoy es asesor legal en delitos de lesa humanidad. Una suerte, una fortuna ser abogado de Milagro Sala, porque después se consiguen apetecibles lugares en la función pública. Cristina Fernández de Kirchner comparte esa suerte. Carlos Beraldi... No, la probé. O la probé, tal cual. Carlos Beraldi fue designado por Alberto Fernández entre los 11 notables que iban a modificar la justicia, o que hicieron una propuesta para modificar la justicia. Roberto Boico, nombrado recientemente camarista federal, abogado de Cristina, abogado de Parrilli. Y también Graciana Peñafort, nombrada directora de Asuntos Jurídicos en el Senado, defensora de Cristina y defensora también de Amado Vudú. Y tengo una más, que no es ni de Cristina ni de Milagro Sala, pero es una curiosidad. La abogada Natalia Salvo, sí, que fue la abogada que representaba al productor agropecuario Pedro Echeves en la operación esa o la denuncia sobre espionaje de D'Alessio y Stornelli. Sí. Esa abogada que representaba a ese productor agropecuario del que poco se sabe, hoy es asesora del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Y alguno la mencionó hasta como posible ministra de Justicia en el caso que Carlos Soria no asumiera como parece que va a asumir mañana. Pareciera ser que les tienen mucha confianza a los abogados que los representan y después los nombran en el Estado. Bueno, ¿te parece que volvamos a la última parte de Faurí, que me parece que nos va a ofrecer un panorama mucho más claro a partir de esta especie de disenso interno que se produjo en el Mercosur, que como ustedes saben fue un mecanismo
un organismo que se inventó entre la Argentina y Brasil, fundamentalmente con algunos socios más, para conseguir más mercados, pero que en los últimos tiempos lo que ha servido como una especie de fortaleza para que nadie entre a los mercados locales. De eso quieren liberarse en parte los brasileños y también los uruguayos, mientras que la Argentina, muy concentrada con el cierre de su economía, con las prebendas a determinados industriales que no progresaron como progresaron los brasileños, entonces empezó el conflicto. Y el conflicto va a seguir, porque Brasil y Uruguay seguramente van a ser tratados independientes con otros países, mientras la Argentina no va a adherir a eso, pero tampoco va a decir nada ni se va a ir del Mercosur. Simplemente se va a pelear como unos pendencieros, como hicieron Alberto Fernández y Lacalle. Alguien que también pregona mucho el tema de los derechos, pero que no permite que los extranjeros que tienen viviendas en el Uruguay puedan entrar. Que paguen los impuestos, pero que no vayan. Esa es otra cuestión. Vamos con la última parte de Forí. Primero que nada, la decisión que tomaron el miércoles es una decisión muy triste y un error de política exterior. Primero porque nosotros tenemos que tener claro cuando hablamos de Venezuela, quien habla, saber si entiende que en Venezuela hay o no una dictadura. Eso es un ejercicio primario antes de empezar a hablar. El Grupo de Lima entiende que el mecanismo gradualmente autoritario de Chávez derivó en un autoritarismo extremo, militarizado y después en una dictadura bajo Maduro, por el cual 6,5 millones de venezolanos se han tenido que ir al exilio. Pero no solo eso, el informe de la Comisión Bachelet, que se elaboró todo a lo largo del parte del 2019, 2020 y ha tenido una actualización a inicios de año, estableció claramente que Venezuela tiene ejecuciones sumarias, que Venezuela pone presos a figuras políticas sin juicio, persigue a quienes piensan diferente, persigue a las organizaciones no gubernamentales, persigue a la prensa y además ha hecho tal deterioro y desmanejo de la estructura económica venezolana, que no hay alimentos, que no hay energía, o sea, no hay electricidad, no hay agua, no hay acceso a los medicamentos y no hay petróleo. Paradoja, eso es lo que te iba a decir, la paradoja, el país más rico, obviamente de todas las Américas, pero uno de los países más ricos del mundo en reservas petroleras, en lugar de producir los 3 millones, 4 millones de barriles que podía, no tiene capacidad de producir sino alrededor de 300.000 barriles por día, que vende en un mercado secundario con barcos que cargan el petróleo y lo trasvasan a barcos iraníes o turcos en el medio del Caribe. Venezuela no tiene por qué vivir así. No lo entiendo ahora esto a Cristina hablando del tema de los derechos humanos y verdaderamente protegiendo a Maduro. Estas son las contradicciones que además de que nos resulten inexplicables o difíciles de justificar a interlocutores como vos o como yo, esto es lo que desorienta a todos los actores de la sociedad internacional. Por empezar, a nuestros vecinos, que no saben dónde está parada Argentina, no solo frente a Venezuela, no solo frente a la realidad de los derechos humanos que vive Venezuela y la contradicción con los derechos humanos que decimos defender en Argentina, sino que los socios europeos, los Estados Unidos, yo creo que inclusive Rusia y China deben preguntarse, bueno, a ver, esta suerte de contradicciones, ¿cómo es? Mientras tanto, Rusia y China tratan de hacer los negocios que les interesan, en particular China. China es un socio comercial importantísimo para nosotros, totalmente importante. Yo no sé si... Bueno, no tanto porque no nos manda las vacunas. Esto tampoco se entiende, porque lo cambiaron a Klecker para ponerlo al pariente de Cristina, y no es que consiguió más vacunas, creo que consiguieron menos vacunas. No puedo entender esto tampoco. China va dosificando las vacunas, atendiendo a sus compromisos políticos que hoy son el mundo. China quiere ser una primera potencia y le dice a Argentina, a África, digamos a un país africano, a algún país de Asia, mirá, yo te voy a dar las vacunas en una cantidad de pero me interesan tal y cual otro tema. Entonces, forma parte de las relaciones internacionales esto. Pero bueno,
tenemos que saber dosificar. Por eso era importante no quedar centrados solo sobre el abastecimiento desde China o desde el abastecimiento de Rusia y poder hablar con todos los que están fabricando y hacerlo a plenitud, no generando episodios confusos como ha sido lo de Pfizer o lo que estamos haciendo con AstraZeneca. Te agradezco, Jorge. Muchísimas gracias, muy gentil. A vos, por favor. Gracias por el contacto. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Así que ya sabes. Cualquier cosa que necesites, me avisás. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Este verano viví la costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila. Es tuya. Ya sabes, si podés y querés, te venís nomás. Córdoba está preparada y te espera. OSPE, Obra Social de Petroleros. Conocé todos los beneficios que tenemos para vos en ospesalud.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. IRSA Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. Sumate a nuestra comunidad de cuenta DNI para tener promociones todos los días. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Vamos a hacer como Cristina, que convierte la política exterior en una cuestión de política interna. Vamos a hablar algo de lo que pasa con este programa también y el gobierno. Porque el otro día el señor Cafiero dijo que era ciencia ficción lo que habíamos hablado sobre las peleas internas en el gobierno. ¿Ciencia ficción? El señor Cafiero no se dio cuenta que el señor Berni lo agarró del cogote al secretario de Seguridad, al señor Villalba, que le dijo en más de un idioma, la insultó a la señora Frederick, y que la señora Frederick también lo insultó a él. ¿Eso es ciencia ficción? ¿Es ciencia ficción lo que dice la señora Eve de Bonafini sobre el presidente de la Nación y sobre el ministro de Economía, diciendo que mienten escandalosamente? Eso no es ciencia ficción. Para nada es ciencia ficción. Y tampoco es ciencia ficción el conflicto entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Punto. Segundo punto, también de esta interna. En un reportaje ayer, Alberto Fernández hizo armar todo un esquema diciendo que Mauricio Macri no va a determinados canales o no va a determinados programas. Es cierto, él tampoco. Y lo podemos decir nosotros. Y eso que tiene una deuda con nosotros. Pero bueno, no se lo invita más y tampoco aludimos a esto, a que Mauricio Macri hubiera venido alguna vez a este programa como presidente de la Nación, porque también nos estigmatizó Macri como lo ha hecho Alberto Fernández. Me suspendo en este ratito, en este momento, porque hay un capítulo importantísimo de la vida argentina, que es el económico.
y lo tenemos en directo a Rodolfo Santangelo, a quien, para empezar con esta película, le quiero preguntar, Rodolfo, ¿para qué un ministro de Economía, su equipo, se vacuna, son esenciales, estudian, se preparan, arman un programa para ver de qué modo le pueden pagar al Fondo Monetario Internacional, pagarle lo menos posible, pero llevar una idea concreta, coherente al Fondo Monetario, están allá, y cuando están allá, la señora Cristina de Kirchner dice, no podemos pagar. ¿Me explican para qué se pierde tanto tiempo y tanta plata? ¿Lo podés explicar vos, Rodolfo? No se escucha. Se nos cortó el audio con Rodolfo. Por ahí él nos podía dar una explicación más lógica sobre todo esto. Explicación que sinceramente uno no le encuentra asidero. Ahí está, ahí repetí. Tenía un problema con el sonido. Te estaba diciendo, si es que me escuchás, discúlpame. Sí, perfecto. Un programa económico necesita un buen diseño, necesita consistencia, necesita un buen diagnóstico, pero claramente necesita un respaldo político. Así que las declaraciones de la vicepresidenta, como mínimo no ayudan, como probable perjudican. Habrá que ver después cómo se va metamorfoseando en el tiempo. Vos sabés que en la relación con el fondo está por ocurrir un hecho novedoso, eso de que ocurre muy de tanto en tanto, que es que el helicóptero del Fondo Monetario va a salir por el mundo a regalar DEX, que es la moneda que ellos tienen, no son dólares, no son euros, se llaman derechos especiales de giro. A Argentina le van a tocar unos 4.000 millones de dólares, y en una de esas, déjame dar la lectura positiva, la vicepresidenta sabe que a la Argentina le van a regalar DEX, y por lo tanto le vamos a pagarle al fondo con esos DEX que ellos nos regalen. Con lo cual en una de esas también puede estar haciendo fulbito para la tribuna. No lo sabemos. No ayuda este tipo de declaraciones porque la verdad que con los DEX que nos van a regalar ganamos 6 meses de tiempo, no resolvemos el problema. Pero un poquito de fulbito para la tribuna puede estar habiendo. Eso es Berretelandia, como diría tu socio Melconian. Y bueno, hay muchas cosas que están funcionando en un país muy mediocre, muy berreta, muy poco serio. Vos no sabés las dificultades que tenemos nosotros para explicar lo que pasa en Argentina a gente del exterior, a empresarios extranjeros, a empresarios anglosajones. Los argentinos como que entendemos más esta chantada, esta berretada, pero el resto del mundo no se maneja de esta manera. El resto del mundo se maneja con previsibilidad, con regla, con sentido común. Y esto de que, bueno, total, nosotros hacemos las cosas de otra manera, tiene costos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa por la cabeza de un señor como Guzmán, que le ha bajado un poco los ingresos a los jubilados, que está ajustando visiblemente el presupuesto, que va a tratar de lograr un 3% del déficit? Y no estoy hablando bien de Guzmán, simplemente estoy consignando un esfuerzo que está tratando de bajar un poco la emisión monetaria, a que de pronto vengan y te digan todo esto que estás haciendo en honor a la economía y en honor al fondo, para que el fondo te recicle préstamos o te ayude, te lo desbarata una señora que se le ocurre decir lo que dijo y que además de un saque hace subir el riesgo país para que le cueste todo mucho más a los argentinos y le baja aparte los activos a los argentinos, no solo en acciones, sino también en inmuebles o en lo que sea. Y ese programa económico, entre comillas, programa, ¿no?, que el ministro venía anunciando a la salida de la cuarentena, eso que él llama tranquilizar, normalizar, fue desbaratado en 2021. Yo diría 50% por razones políticas electoralistas que tuvo su gatillo en el discurso de la vicepresidenta en La Plata, también 50% por razones económicas, porque no te olvides que ahí hubo un error de diagnóstico. Se creía que la tasa de inflación iba para abajo y desde octubre a marzo tuvimos 6 meses consecutivos de inflación casi al 4%, 3,7 promedio mensual, con lo cual entre la vicepresidenta en lo político y la tasa de inflación en lo económico le petardearon el programa de normalización.
Y ahora hemos entrado en un plan 7mesino que dura hasta octubre. No me hagas ninguna pregunta de noviembre en adelante porque no tengo la menor idea. Este es un programa 7mesino que apunta a llegar a octubre como se pueda, escondiendo la basura debajo de la alfombra. Después Dios dirá y tendremos que ver cómo se llega de acá a octubre en variables clave como la inflación, el dólar, el déficit, el nivel de actividad o el empleo. Pero está claro que entre la política y la inflación petardearon el programa de normalizar o tranquilizar la economía. Te voy a llamar de vuelta y te voy a invitar al programa. Ya hemos llegado por una cuestión accidental con este tema de las medidas restrictivas sobre el virus para que hablemos porque me quedaron 90 temas pendientes. Inclusive hasta lo despedí a mi hijo porque no nos queda nada de tiempo. Te agradezco, Rodolfo, te mando un abrazo y te vuelvo a invitar posiblemente la semana próxima. Bueno, y te agradezco que hayas tenido la deferencia, que me llamaste en el entretiempo. Te informo que vamos ganando 1-0. Bueno, este es un hincha de Independiente que quiere poner contento a la otra mitad de Avellaneda, que hoy ya estaba más o menos alegre porque empató Racing. No, pero sacaron un buen resultado, así que está bien. Está bien. Gracias, Rodolfo. Te vuelvo a llamar porque me quedó una historia pendiente, no solo esto. Dale, un abrazo, Roberto. Gracias. Y a ustedes, antes de pasarlo acá con el compañero Dumont, quiero decirles que les había prometido quién había mandado al ministro Guzmán a la reunión del Congreso de ayer. ¿Ella o Alberto? Lo mandó Alberto. Había tomado demasiado, se había espiralizado demasiado la figura de Sergio Massa, su relación con Máximo Kirchner, y está creciendo, por lo menos en ese ámbito interno, y me parece que a Alberto no le gustó, y no le viene gustando lo de Massa desde hace bastante tiempo. Entonces lo mandaron a Guzmán para que por lo menos atraiga un poco las miradas sobre lo que fue la aprobación del proyecto del tema de ganancia, que no todo era ganancia o que no todo fuera ganancia para Massa. Así que ¿cómo va, Roberto? ¿Bien? ¿Qué dice usted? Bien, muy bien. Qué fin de semana, ¿eh? ¿Qué semana? Y qué semana la que pasó y la que viene. Y la que viene. Pero la que viene, ¿por qué estás tan preocupado? Bueno, porque en la Argentina estamos acostumbrados a que nos sorprendan todos los días. Sí, a mí el que me sorprende todos los días son los reportajes del doctor Fernández. Es impresionante las cosas que dice. Bueno, porque vos fijate, perdone, sí. Porque me quedó esto y ya que me das espacio lo digo. Fernández, en un reportaje que hizo anoche con Rubinska y Di Natale, dijo que él estaba, dijo, es para analizarlo, para mandarlo al psicólogo, pero él dijo que él visitaba jueces y que sabía lo que estaban pasando y las irregularidades que había y se agarraba la cabeza. Él, los jueces, de las cosas que tenían que hacer o no hacer, presuntamente en el gobierno de Macri. Ahora, él no hizo una sola denuncia y el fiscal de Bedia tampoco. ¿Me lo puedes explicar? ¿Hay explicación? No, claro que no. Roberto, gracias.